Bueno, mientras el autor está invirtiendo el orden de las cosas, porque normalmente los autores firman los libros después de las presentaciones, y sobre todo cuando no le prestan ninguna atención a lo que dice el editor, le voy a agradecer a todos ustedes su presencia, a agradecerle a Alejandro Joffer que haya querido publicar este libro con nuestro sello editorial, y también a Berta Monclús que haga la presentación del mismo. Así que nada más, muchas gracias. Esperemos que el autor no tenga dedicatorias muy largas y que podamos comenzar con la presentación. Bueno, supongo que hablarás primero, Berta, no te lo he preguntado, pero... No, voy a hablar yo primero. ¿Ves? Todo raro. Vale. Todo es improvisado. Bueno. Sí, todo improvisado. Bueno, quiero agradecer primero que nada a Claudio, a Berta también, que está acá, y a todos los presentes. Había muchas personas que llevo mucho tiempo sin verlas porque vivo en Panamá. Yo he escrito unas palabras porque no quería improvisar tanto. Soy improvisador teatral como Berta. Amo el teatro, amo la literatura, y hoy es un día muy emocionante aquí porque es el primer libro que publico, así que muchas gracias a todos por venir. Estas son las palabras que he escrito, luego le paso la palabra a Berta y rompo un poco el protocolo, no pasa nada. Claro. No pasa nada. Así que bueno, gracias a todos. Más alto. ¿Más alto? Sí. Claro que sí. Gracias a todos por venir a la presentación de Amarillo para Marte y otros cuentos. De verdad, gracias por estar aquí. Sé que son fechas raras y estoy súper agradecido. Gracias a Claudio y a la editorial por darme la oportunidad para que publique mi primer libro. Esto es algo que recordaré por siempre. Quiero hacer un agradecimiento especial a mis padres, Daniel Schoffer y Clara Kirchmayer, por haberme regalado el placer de la lectura desde muy pequeño, por confiar en mi talento y en mis escritos, y por empujarme siempre a publicar y a confiar en mi creatividad. A Claribel González, que me ha acompañado y apoyado en estos años de creación, escritura y escenario. Quiero agradecer también a Berta Monclús por aceptar ser parte de esta presentación. Berta es una persona que admiro profundamente y para mí es muy especial que esté hoy aquí compartiendo este momento con todos nosotros. Para quienes no me conocen tanto o no sabían que escribo, lo hago desde niño. En mi casa siempre hubo libros. Papá Noel siempre me trajo libros. Así que hoy, si alguien quiere regalar uno, todavía está a tiempo. En mi familia siempre existía un ambiente literario. Un familiar lejano tenía una biblioteca en Europa del Este. Mi abuelo y mi madre han publicado libros y mi padre, que hoy está aquí presente, ha publicado varios. Continuar ese legado hoy me llena de orgullo y emoción. De niño recitaba poemas en voz alta antes de ir a jugar fútbol y me escribía cartas con mi tío Saúl que solían terminar siendo bastante divertidas. Creo que ahí entendí que escribir también podía ser juego y también me di cuenta de que tenía facilidad para escribir. Fue en Buenos Aires donde pude afianzar mi escritura, reconocer mi talento y crecer. Vivir en una ciudad profundamente cultural, formarme como redactor creativo en la Escuelita de Creativos y tomar cursos de escritura creativa con Adriana Romano es parte fundamental de quien soy hoy. Ahí también empecé a recibir señales de que el trabajo iba por buen camino. Un cuento mío, La Cuarta Fundación de Buenos Aires, fue reconocido en varias ocasiones y eso me dio la confianza necesaria para seguir escribiendo. Hoy vivo en Panamá, donde desde hace años doy clases de escritura creativa e improvisación teatral. En esas clases aprendo tanto como enseño. Los alumnos me invitan a investigar, a proponer universos nuevos y a seguir escribiendo. Gracias a todos. Es abogada, improvisadora, creativa, tiene una escuela de improvisación maravillosa en Valladolid. Ella conecta personas de todo el mundo a nivel internacional y es una persona que admiro muchísimo. Así que pues te doy la palabra. Bueno, yo creo que todo el rato la gratitud como sentimiento principal, la gratitud de que estemos todos aquí, la gratitud de que Alex haya sido tan valiente para escribir este libro que conecta profundamente como con el alma humana, con lo más principal de lo humano, ¿no? Como con esta fragilidad que atraviesa entre la grieta, a pesar de que a veces todo pueda estar perdido, ¿no? Entonces, me parece que Alex tiene un universo tan auténtico, tan propio, y que con el paso de los años él no ha ido perdiendo, ¿no? Porque uno cuando
somos y somos como esta niña tan bonita, uno tiene como la esencia de todas las posibilidades, lo que pueda ser, pero como que la vida adulta nos va tallando, nos va limitando y nos coarta, ¿no? Entonces todos somos como demasiado parecidos. No conozco a nadie con un universo tan propio, tan genuino y tan auténtico, y me da mucha emoción decirlo, como es el universo de Alex. Me parece, y esto ya lo voy a leer porque si no yo me enrollo, ¿no? Me enrollo mucho. Me parece que este libro es una invitación a detenernos, ¿no? A mirar de frente lo que duele, lo que se pierde y lo que aún late, incluso cuando todo parece quebrarse. Alejandro escribe desde un lugar tan honesto y desarmado tal y como vive la vida. O sea, hay una analogía tan profunda en cómo vives y cómo escribes que es absolutamente una invitación a que lo leáis con el corazón abierto. Él explora todas las grietas por las que se cuela la vida, cuando todos dejamos de fingir que podemos con todo. Entre recuerdos, reflexiones y escenas íntimas, todos estos cuentos en realidad nos recuerdan que habitar la fragilidad no es fracasar, sino quizá la forma más auténtica de estar vivos. Alex es ternura, su lenguaje es ternura. Alex es poesía, su lenguaje de la vida es poético. El texto y los cuentos hacen que el dolor de la vida esté cargado de poesía y de belleza. Este es un libro para quienes sienten, para quienes dudan, para quienes aman, para quienes se desorientan y a pesar de todo siguen buscando un modo más verdadero de habitarse. Gracias por invitarnos a esta lectura, porque aquellos que lo leamos nos vamos a sentir bastante valientes. Solo agradecer de nuevo la oportunidad, estoy como muy emocionada de poder estar haciendo esto. También te admiro, te quiero, me parece hermoso como estas relaciones que surgieron como hace 15 años a través del teatro, pero que nos mantienen aquí, que hace unos meses yo estaba en Panamá y Alex fue tan generoso como que me abrió su casa, su escuela y volvimos como a compartir un montón de cosas. Así que agradecerte de corazón tu manera honesta, valiente de vivir y de escribir y que nos inspira a todos a ser más humanos. Así que muchas gracias. Y tenemos preguntas que hacerle al autor. Yo haré algunas, pero que ojalá pueda ser muchos en las presentaciones de los libros. A veces no lo habéis leído, pero sí que os sintáis con esto que hemos ido diciendo abiertos a preguntarle cosas. El libro está compuesto por 19 cuentos y cada uno de ellos tiene como una identidad muy particular. Yo querría preguntarle a Alex con cuál se queda de los 19. ¿Cuál ha sido uno que le late especialmente? A ver, así de primeras, pues yo creo que nada importa si eres un payaso, que está por ahí. Yo creo que cada uno se va a quedar con el cuento que quiera. A lo mejor hay cuentos que los van a detestar. Eso puede suceder porque eso sucede con un libro de cuentos. Pero hay cuentos que creo que a lo mejor se van a identificar o a lo mejor hay algo que les va a resonar. Pero creo que nada importa si eres un payaso, porque hay un universo ahí, ¿no? Con el universo del ser artista también, ¿no? O ese trato que hay también hacia el artista, ¿no? Y entonces hay algo ahí muy profundo que hay mucho de mí en el libro, es posible. Pero también creo que Amarillo para Marte es un libro un cuento, un libro no, es un cuento también. Amarillo para Marte, bueno sí, Amarillo para Marte y otros cuentos, ¿no? Pero el cuento Amarillo para Marte siento que me conecto con esas personas, ¿no? Yo afortunadamente tengo padres que pues me dan muchísimo cariño, me han dado cariño toda mi vida, pero yo pienso que observo que hay otras personas que están muy vulnerabilizadas por esas situaciones que viven o por esos padres donde el amor o esa conexión emocional pues no está, ¿no? Entonces, en ese cuento fue un poco complejo, pero disfruté escribiéndolo. Creo que también El Señor Absurdo, a mí me gusta mucho escribir nonsense, escritura disparatada. En el Señor Absurdo aparece algo un poco más humorístico que voy a leer ahora mismo, un fragmento, ¿vale? Y creo que son esos tres que me vienen ahora a la mente, porque luego también está La Oesa, no sé, hay varios, ¿no? En la portada aparece La Oesa, ¿vale? Que es otro cuento que se llama Manuela, pero dice así ¿vale? Voy a leer un pequeño fragmento, dice así. El señor Absurdo se llama el cuento y dice así.
El señor Absurdo entró al aula en la cual los alumnos lo esperaban de pie. El señor Absurdo se sentó en una silla de delante para escuchar a los alumnos. Los alumnos se quedaron mirándolo con sorpresa. El alumno 7 le preguntó: ¿cómo osa llegar tarde, señor Absurdo? Siempre le pasa lo mismo. Me sucedió algo absurdo que no entenderán jamás. ¿Cómo osa llegar tarde, señor Absurdo? Siempre le pasa lo mismo, repitió otro. Me sucedió algo absurdo que no entenderán jamás. La clase dio comienzo. Los alumnos comenzaron a escribir en la pizarra: 2 más 3 igual, 1 más 7 igual, 2 más 2 igual. El alumno 1 pidió al señor Absurdo que salga a la pizarra a resolver el problema. El señor Absurdo se levantó y, como animal de 4 patas, decidió dar respuesta a los resultados. 2 más 3 igual a 3, 1 más 7 es igual a 7, 2 más 2 es igual a 2. Y después regresó a su sitio. En la clase los alumnos se rieron. Le tiraron papelitos arrugados hasta que el alumno 3 tuvo que poner orden. ¡Basta, alumnos y alumnas, que parecen animales! El siguiente que lance un papel se queda castigado contra el techo toda la tarde. Y el alumno 9 dijo: señor Absurdo, ¿por qué esos resultados? ¿Usted a quién está tomando el pelo? Su respuesta es totalmente absurda. A nadie, alumno 9, a nadie. Es una verdad decir 2 más 3 igual a 3. Si más es pero y pero es más. En este sentido estamos hablando del pero, no del más de sumar. Por lo tanto, 2 no es 3 y 3 es 3 porque el y así lo especifica. Lo mismo con el 1, pero en el 7. Hay una confirmación de que 2 más 2 es 2, pero 2 es 2. No hay duda alguna, alumno. Si usted me contradice en ese sentido, suspéndame, porque no comprende lo que quiero explicar o lo que mi razonamiento quiere expresar y me siento único en este universo y ya. ¿Qué quiere que le explique? Y ahí seguimos, ¿no? Pero este sería un fragmento, pues, del señor Absurdo. Claudio pone cara de qué hemos publicado, qué hemos publicado, pero bueno, no se asusten, hay de todo un poco, ¿vale? En este libro de cuentos. Y bueno, pues te sigo pasando la palabra, preguntas para seguir. Vemos como un ejemplo claro de un universo muy propio, ¿no? Muy auténtico, con una poética que no se puede falsificar, o sea, como que hay una realidad que impera como en todo el ser de Alex. Yo tengo a mí hay un cuento que me ha resonado bastante fuerte, quizás también por el momento vital en el que estoy, que se llama, el cuento es, le tengo aquí apuntado aparte, pone: tengo canas, luego existo, ¿no? Es un tema que aborda la vejez, y estamos en un momento que tenemos padres mayores, incluso que nosotros mismos. Yo me creo que es que he estado de Erasmus ayer y hace 25 años del Erasmus. Yo, ¿cómo puedo tener recuerdos de hace 25 años? Pues sí, parece ser que tenemos recuerdos de hace 25 años. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves tú la vejez? ¿Como una amenaza, como una reconciliación? ¿Qué te interesa más, el paso del tiempo o quizás la conciencia de estar vivo? La conciencia de estar vivo. El entusiasmo de estar vivo. El entusiasmo de estar en el presente y vivir las emociones y aceptar que la vida es el paso del tiempo. Pasa, yo creo que en España que hablamos muy poco de la vejez y de la muerte, ¿no? Como que no se habla poco, como que en otros países se habla más. Y yo creo que tú crees que aquí hay poca conciencia de estar vivo porque hay poca conciencia de la vejez y de la muerte, que si lo tuviéramos tan claro que es un milagro estar vivos, viviríamos a pecho descubierto lo que haya que vivir. Yo creo que es un tema tabú, me parece, en la sociedad muchas veces, creo que me parece que a las personas a las personas mayores o la vejez muchas veces se la invisibiliza o como que hay un miedo de conectarnos más con esas personas mayores de tercera edad. Yo, por ejemplo, trabajo en una fundación también en Panamá con personas de tercera edad que son maravillosas, tienen un universo, ¿no? Y coordino 2 book clubs ahí, 2 clubs de libro, y también les dicto clases de escritura creativa, y el universo que tienen para contar, para recordar, para conectarse con algo tan sencillo, con el presente, es maravilloso, ¿no? Yo creo que es en la sociedad lo que sucede en todos los países, no solo en Panamá. Sí que creo que hay, por miedo quizás a la muerte, o a la vejez, o a todo lo que nos trae la vejez, pues hay una falta de compromiso de la sociedad, ¿no? O quizás tiene que ver con el miedo.
o con lo emocional, ¿no? Porque es verdad que la vejez pues nos remueve emocionalmente a todos y sí que hay existencialismo, ¿no? En los escritos, y creo que es un tema que siempre, desde siempre en mi vida pues me ha acompañado, ¿no? Ese existencialismo, ¿no? De pequeño yo me preguntaba, bueno, estoy vivo, ¿no? Y me hacía esa pregunta. Y creo que tiene que ver más con la conciencia de estar vivo, ¿no? Bueno, estoy tomando agua, estoy contemplando una hoja que está en los árboles, ¿no? Y ahí puedo observar a un señor que está en un banco observando una nube pasar y hay un universo mágico ahí también en ese imaginario, ¿no? Sí. No sé si me estoy yendo de tema, pero bueno. No sé si alguien quiere aportar algo de algún tema que salga, o yo voy a hacer la última pregunta. Y Estamos luego... existiendo, eso está Estamos claro. existiendo. ¿Seguro? Seguro. Yo voy a hacer la última pregunta con otra cosa que a mí también me ha resonado mucho en este momento vital de crisis de mediana edad, y tiene que ver con el otro cuento que es Labios rojo carmesí, que habla un poco del deseo, ¿no? También otro gran tabú de lo poco que hablamos de los deseos, de los placeres y del miedo que hay también a sentir, ¿no? A sentir cosas, pero estamos vivos y la naturaleza humana nos ha brindado la posibilidad de sentir cosas, ¿no? Entonces mi pregunta son dos preguntas. Primera pregunta, ¿el deseo aquí, en este cuento, es salvación o peligro? Peligro. Peligro, sí, peligro. Peligro porque tiene que ver con la amistad, ese cuento. Cuando hay una amistad tóxica, que te ha hecho daño, ¿no? Y cómo hablas las cosas con esa persona que te ha podido traicionar, porque es un libro en el que se toca la traición. Y yo soy una persona, por ejemplo, que cuido mucho a mis amistades de la infancia, que hay amigos de la escuela o del barrio, también está Anita por acá. Y la amistad para mí creo que es algo que se cultiva, ¿no? O así como si tienes una relación también de pareja, pues se cultiva, ¿no? Tu relación con tus padres pues es algo que se cultiva. Yo creo que es traición, habíamos dicho la palabra. Salvación o peligro. Peligro, no es salvación, yo creo que es peligro. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Es peligro? Es bastante peligro. Es peligro, ¿no? Sí. Cuando alguien te dice, uy, estás yéndote con unas amistades, que qué peligro, ¿no? Y tú dices, ostras, ¿por qué será un peligro? Bueno, pues porque a lo mejor te están llevando por un mundo que no te está haciendo bien, o no puedes hablar de ciertas cosas que tú necesitas hablar, o no te conectas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver por eso, ¿no? Y más aún cuando te han traicionado de esa manera. Que ya lo verán en el cuento, ¿no? Estamos despertando un poco de interés, quizás. Sí. Pero vaya temazos, ¿no? Como para ahora irse a casa directamente a leerlos. Exacto. Va a haber gente hoy que no duerme, ¿no? Y la última pregunta. La última, justo. Hola, buenas, queríamos apoyar. Más improvisadores, yo les conozco de que ustedes también improvisan. Bueno, y porque te admiramos, por eso estamos aquí. Ah, bueno. Gracias. Bienvenidos. Perdonad por la interrupción, pero no queríamos perdernoslo. Y la última pregunta es, ¿qué te interesa de la fragilidad? ¿De la fragilidad en qué sentido? ¿De un jarrón que se rompe? O, por ejemplo, Humana. De la fragilidad humana. De la fragilidad humana. Bueno, me interesa que todos somos humanos y tenemos emociones y todos somos frágiles. Que a veces nos cuesta hablar de que estamos sintiendo un dolor en el pecho o de que algo nos preocupa, pues es una realidad que nos sucede en el día a día. Yo creo que esa fragilidad que nos hace más humanos o nos hace conectarnos unos a otros. Yo como profesor de improvisación teatral puedo verlo en los alumnos, ¿no? Cuando he tomado cursos de teatro y veo esa fragilidad que, claro, aparece en un espacio de 4 paredes donde realmente las emociones van a salir de una manera súper natural y espontánea. En el día a día aquí salimos ahora o aquí en este lugar y hay una fragilidad, ¿no? Y a lo mejor estamos aquí presentes, pero hay algo emocional en cada uno que nos puede estar removiendo por dentro, nos está preocupando, o estamos pensando en nuestro hijo, o estamos pensando en nuestra madre, o estamos pensando en una amistad, o en alguien que extrañamos, y que entonces ahí hay una fragilidad humana genérica, ¿no? Que yo creo que universal, ¿no? Y yo creo que como humanos esa fragilidad es un universo común. Entonces... ¿cuál sería como el concreto de lo que te interesa la fragilidad? ¿Que nos permite sentir? Que nos permite sentir y estar vivos. Y sí. Pues podemos aplaudir. Y nos permite también, nos permite identificarnos, ¿no? Porque creo que somos los humanos, más allá de que tengamos ideologías políticas o de religión
temas diferentes unos y otros, creo que todos tenemos emociones y creo que eso es lo que más nos conecta como humanos, o esa fragilidad de estar vivos y todos encaminarnos a la vejez o encaminarnos en distintos procesos de la vida, que también hay procesos maravillosos como tener un bebé y estar en ese proceso de tener un bebé, y luego vendrá otro proceso de que el bebé ya se hizo adolescente y empieza otra fragilidad, ¿no? Entonces, no sé, la fragilidad es que son tantas cosas, ¿no? Es como el superpoder también de ser humano, ¿no? Como el superpoder que tenemos es que seamos tan vulnerables en realidad, ¿no? Pues vamos a terminar. Leo una frase que leí ayer y digo, me parece maravilloso como para terminar, y ya invitaros a que participéis y le hagáis preguntas a Alex, que siempre es un placer escucharle porque es poeta. Es que Alex es un poeta. Esto no sé si el cuánto es consciente, pero ¿no? Cómo se deleita, cómo observa, cómo lo contempla, cómo habla. Es un poeta. Y quería acabar leyendo esto que leí ayer, que dice: la palabra inerte, sin vida, procede del latín iners inertis, que está formada por el prefijo in, que significa sin, y la raíz ars artis, que significa arte. ¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que estar sin vida? Así que gracias por hacer arte. Quieran hacer sobre el proceso de escribir o sobre... Sí, Jaime. Alejandro, no te voy a preguntar nada. Lo que quiero primero es felicitarte. Tú sabes que tu padre es mi hermanito menor, ¿no? Así que de alguna manera yo te siento como un sobrino. Tú no lo sabes eso es un secreto que hay entre tu padre y yo. Y entonces yo me siento muy orgulloso porque siento que hay un sobrino que escribió un libro de cuentos. Y escribir un libro de cuentos es una osadía muy grande, porque en los cuentos, que están un poco como devaluados frente al género novela, yo creo todo lo contrario. Yo creo que los cuentos son mucho más impactantes que las novelas, que hay muchas novelas que serían maravillosas si se hubieran reducido a un cuento, ¿sí? Y hay muchos cuentos que merecen ser novelas. Pero en el cuento uno no se puede esconder como se puede esconder en una novela. En un cuento uno se muestra, uno no puede evitar de alguna manera expresar emociones, sentimientos que lo delatan, que lo denuncian. Y en ese sentido, escribir cuentos es un acto de arrojo, es un acto de valentía. Y a mí me encanta tener un sobrino que tiene la valentía de mostrar sus emociones y sus sentimientos. Otra cosa que te quiero decir y que me parece magnífico es que cuando tú presentaste hoy el libro, yo me quedé muy impactado de que un actor de improvisación tan bueno como eres haya leído la presentación. Y yo dije, Alejandro improvisa muy bien cuando actúa, pero en la vida real no improvisa. En la vida real es muy cauto y en la vida real se prepara una lectura muy clara y muy conveniente para poder decir lo que quiere decir. La improvisación es para la actuación, o sea que tu improvisación es un acto de arte, pero en la vida real no improvisas tanto. Y eso me parece que es muy interesante poder llamar la atención sobre eso. Yo te felicito, creo que es una bella cosa escribir cuentos, creo que es un acto de amor, de valentía, y no conozco nada tu libro, lo voy a leer con un entusiasmo enorme, y además me encantó la presentadora que has traído, que es tierna, que es dulce y que ha hecho un contrapunto tan cariñoso de tu obra y de tus libros. Así que felicitaciones y toda mi admiración por el sobrino que me salió. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí. Como habéis comentado que eres muchas cosas, ¿no? Eres actor, eres profesor, eres poeta, eres escritor. ¿Cómo te definirías si tienes, no te voy a decir que elijas una, sea compromiso,
Pero ¿cómo te definirías tú en este mundo de tanto arte que tienes y tantas facetas? ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿Quién es Alejandro Sever Di Malle? ¿Quién es en concreto de todas esas facetas que tienes? Bueno, yo de pequeño decía que de mayor quería ser Alejandro y yo siento que soy Alejandro. Muy buena respuesta. Muy Muy buena. buena respuesta. Es que ese gran tema como de definirnos, ¿no? Y de etiquetarnos. Yo estudié Derecho y trabajé como abogada, entonces soy abogada y como que la profesión me definiese. Y luego cuando fui actriz me costaba tanto decir que era actriz porque entonces parecía que estaba traicionando a lo que era anteriormente. Entonces, es que somos tanto y tan infinito y esta sociedad se empeña tanto en que seamos tan poco y tan reducido y tan etiquetado que es que me parece una respuesta magnífica, ¿no? No soy Alejandro, un aprendiz de humano en el intento de hacerlo lo mejor que se puede, ¿no? Porque no hay muchas veces ¿quién eres? Y como que la profesión nos define y es como es que es un oficio como otro, ¿no? Pero Hombre, soy artista, estudié publicidad, pero me dedico al arte y me dedico a conectar con las personas y a escribir. Y en la escritura yo encuentro liberación, pero también en la improvisación teatral. Termina un show y la sensación de liberación es algo único, es algo que no se puede explicar, ¿no? El tiempo no existe, ¿no? Estás dentro del teatro produciendo luces, ajustando el sonido, dirigiendo a los actores, aparece otro universo, pero luego el resultado, cuando escribo un cuento, termino de escribirlo, digo, wow, qué liberación ha sido esto, qué pasó aquí, qué desahogo, cómo, qué rico. A veces sí, estás removido porque hay un personaje que te ha... ¿no? Y creo que al final el arte está muy conectado con la vida misma. ¿No? Me parece que en realidad todos somos artistas también, de alguna manera. O somos, aunque no se dedique uno ¿no? ¿Quién no disfruta de una actividad artística, ¿no? Por así decirlo? Entonces, de crear o de observar. Observar es ya arte, quizás. Observar algo, sentir es arte. Crear es arte, o sea, el crear ya es algo, estamos constantemente creando, o sea... es que incluso antes de hablar los niños cantan, canturrean, ¿no? Como la melodía de la música ya está integrada, bailan, o sea, como que la danza, la música, cómo dibujan, ¿no? Los trazos de los colores. Lo que pasa que luego hay que pintar dentro de esto, no te salgas de la raya, eso no es bailar, eso no es cantar, eso no es dibujar. Entonces cada vez menos, entonces soy abogado, pues entonces pues enhorabuena, ¿no? Pero como todo lo que podía ser, ¿no? Todas las posibilidades infinitas de ser, de estar viva, ¿no? Como... Yo quería hacer una pregunta. Porque Jaime ha hecho, no estoy muy de acuerdo en el sentido que el cuento está menos valorado, sino más bien creo que el cuento se encara menos porque es mucho más complejo de escribir que una novela. Entonces quería preguntarte a ti, ¿por qué este es un libro de cuentos y no es una novela? Bueno, yo ya llevo tiempo escribiendo cuentos, ¿no? Desde hace 2009 escribo cuentos. Hay cuentos que van a salir a la luz que ahora mismo que no están, no se han publicado, pero en el cuento, no sé, siento algo muy conciso, ¿no? Como que hay que ser muy determinante. La novela me encanta también. Y, a ver, un momentito, la pregunta otra vez, perdona, otra vez. No, ¿por qué? ¿Por qué escribes cuentos y no solo novelas? ¿Por qué prefieres el cuento? O en este caso prefieres el cuento. Creo que porque es más corto, me divierte. Es que es más corto, más claro. Sí. Está claro. ¿Y a vos te resulta importante que sea más corto nada más? No, pero creo que me he acostumbrado el hábito de escribir cuentos. Creo que tiene que ver con eso, con el hábito de... Me encanta, he leído mucho cuento y me encanta la novela también, pero creo que en este momento el cuento tiene algo muy determinante, ¿no? En el cuento a veces no te da tiempo a describir a un personaje, pero darle al lector la oportunidad de imaginarse al personaje físicamente, pues es interesante, ¿no? O terminar, o tener un cierre en la historia que sea un poco abierto, le da la oportunidad al lector
pues de poder imaginar un poquito más, ¿no? En el cuento también darle la oportunidad pues de decir, wow, me hizo pensar este cuento tan corto, pero tantas ideas juntas porque hay cuentos de una página o de 2 páginas en el libro, son microcuentos. Entonces me gusta lo conciso también, ¿no? Lo concreto, quizás también tiene que ver con la improvisación teatral, ¿no? Que creamos historias muchas veces que duran cortitas, de 6-7 minutos, pero ha sucedido de todo en los 7 minutos. Que es esa rapidez mental o esa creatividad que aparece donde puede suceder tantas cosas en 7 minutos, pues aquí es lo mismo, pueden suceder tantas cosas en una sola página que uno se sorprende y yo me conecto mucho con eso, ¿no? Pero la novela, a mí ese género me encanta y me encanta leer novela, como leer poesía, y que voy a publicar en un futuro novela posiblemente, pero con el cuento en este momento preciso pues me conecto más, ¿no? Hay algo ahí que me genera como mucha intriga, ¿no? Ambigüedad o... Gracias. Gracias. No, gracias a ti. Yo. ¿Por qué ese título, Amarillo para Marte? Me llama mucho la atención el color, que sabemos que tienen significados, pero ¿por qué? Bueno, No sé, como no lo hemos leído, igual lo pone dentro del libro, pero... sí, bueno, Amarillo para Marte, yo creo, a ver, yo amo a los humanos, aunque hay humanos que me caen mal, personas con las que pues, sí que me caen mal, no me va a caer bien todo el mundo, pero a mí los seres vivos me caen bien, son los seres vivos. La palabra mar es una palabra fuerte, el amarillo es un color de alegría, ¿no? Digo la palabra amarillo y ¿qué es lo que os viene a la cabeza? A mí luz. A mí la luz. Luz, amigos, ¿qué más? Calor, sol. Calor, sol, ¿no? Panamá. Panamá. Hay mucho de Panamá en este libro. Yo creo que el amarillo sí es como un color simpático, ¿no? Amarillo para Marte también es poético, tiene algo poético, ¿no? Y justamente, sí, aquí hay una parte que puedo aprovechar y leer, que es de ese cuento que dice así. Cuando mi padre se fue, traté de llegar a la cocina sigilosamente. Necesitaba ver a Marieta. Necesitaba reencontrarme con esa droga luz amarillenta a la que quería pegarme. Cuando entré a la cocina, George no estaba, tampoco la tía Alcira, ni sus hijos. Marieta, en un amarillo puro, cortaba unos pimentones verdes con un cuchillo afilado. La abracé de golpe y ella se puso tensa que hasta quiso dar un grito, no sé si del susto o de socorro. Me alejé y me senté en la mesa en la cual siempre me sentaba de pequeño con ella. Recordé entonces a su mamá cuando nos daba tostadas con mermelada de maracuyá y ponía en la radio la música de Rubén Blades y acabábamos bailando los tres. Se dio la vuelta con los pimentones en la mano y en la otra el cuchillo. Dio 2 pasos hacia atrás y me miró con el pelo ahora despeinado sobre su cara. Su respiración estaba entrecortada. Yo solo podía sonreírla. ¡Qué bombón amarillo reluciente! Amarillo azabache, amarillo amaranto, amarillo para amarte y nada más que amarte, Marieta. Me sentí como el niño que fui y decidí levantarme y hacer como hacíamos cuando éramos niños. Jugábamos a tocarnos el culo, pero ella se echó para atrás cuando hice el intento. Lo volví a intentar y ella repitió el movimiento para que no le hiciera nada. Entonces ahí, por ejemplo, en este texto hay algo poético con el amarillo, ¿no? Y ese cuento sí tiene como mucho poder, hay como una prosa poética ahí interesante. Y ahí apareció Rubén Blades, que aquí tenemos a representantes de Panamá, por cierto, también. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. Sí, yo te quería preguntar, porque coincido con Berta, ¿no? Que es muy único ese universo tuyo, y por eso me gustaría saber de dónde nace este libro, de qué parte de ti o de qué momento vital y cómo fue el proceso creativo. Bueno, yo como dije al principio, yo creo que bueno, desde siempre he tenido el don de la escritura, entonces, claro, puedes tener un talento y un don, pero si no lo trabajas se puede quedar estancado, ¿no? Y yo creo que es en Buenos Aires donde, claro, en esa ciudad cultural, donde hay teatros por doquier. De hecho, vi una noticia hace poco que es la ciudad donde más librerías hay en el mundo.
Yo creo que es un proceso de años este libro. Sí que es verdad que hay muchos, llevo 13 años viviendo en Panamá, entonces hay muchos cuentos que los hice en Panamá y yo creo que viene desde la vulnerabilidad del ser humano, de situaciones, hay personajes vivos, son personajes, podrían ser reales, pero son personajes de ficción y yo creo que es esa observación de querer observar a las personas con las que nos conectamos, o llega un amigo y me cuenta una historia y algo me sucede con esa historia. Que me remueve también emocionalmente, o la vida misma, ¿no? Donde hay injusticias o donde hay cosas de la sociedad que me molestan, que siento que me hacen ruido, entonces yo digo, bueno, pues voy a traerlo aquí para a lo mejor hay una reflexión, no lo sé, pero poder mostrar la realidad desde un lugar, desde la escritura, pues es liberador también, ¿no? Creo que sí sería eso. Que me sucede también en la improvisación, aparece mucho el inconsciente cuando uno escribe también, o en la improvisación que uno está de repente removido con una cosa, vale, pues ya está, tu cuerpo está ya preparado para improvisar y aparece el inconsciente y se dispara y de repente lo analizas y dices, wow, fue liberador, y te ríes incluso porque aparece el humor y dices, wow, acabo de soltar algo que es increíble y a lo mejor uno de los compañeros lo sabe en escena, ¿no? Lo mismo sucede con la escritura, aparece ese inconsciente y es muy liberador porque muchas veces es terapéutico. Escribir es como que decir, mira, lo solté, lo pude expresar en papel, no sabía cómo expresarlo emocionalmente y lo pude soltar. Entonces es súper enriquecedor. Te sientes más grande, te sientes liberado, estás como la espalda despejada, ¿sabes? Como, wow, ya listo, puedo salir a caminar por la calle, a seguir observando, conviviendo, conectando. Gracias. Vamos a salir de aquí todos, podemos hacer hasta taller de escritura ahora en un rato. O show de improvisación teatral en un rato. Yo quería aprovechar y preguntarte, es buen momento, siempre es buen momento para regalar un libro, pero ahora se acercan unas fechas en las que invitan a hacerlo. Alguien regala tu libro y la persona que lo recibe le pregunta, ¿por qué Amarillo para amarte? Claro. ¿Me podrías ayudar a dar esa respuesta en 2 frases, en 3? Bueno, si tú regalas un libro es porque amas a alguien, posiblemente. Bueno, a mí siempre me regalaron sobre todo libros mis padres, a quienes amo con locura. Entonces yo creo que le dirías porque te amo. Si no te gusta, pues ¿qué vamos a hacer? Pero eso es del arte, ¿no? A lo mejor no te gusta. Es como cuando alguien te invita al teatro y dices, no, qué porquería de obra, ¿por qué me has traído aquí? Pero bueno, no te vas a enfadar con tu amigo. Bueno, pues vas a comentar o vas a... Entonces le puedes decir, te traigo este libro, ¿por qué Amarillo para amarte? Porque te amo. Disfrútalo, disfruta de estas navidades y léetelo cuando te dé la gana. Pues lo tienes ahí empolvado en la librería, ya se lo leerán. Maravilla. Pero puede ser una buena respuesta, creo. Sin duda. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a los dos por la presentación y a ustedes. Y bueno, puede seguir, a pesar de que ya firmó mucho antes de la presentación, puede seguir firmando ejemplares. Muchas gracias, Alejandro. Sí, gracias. Gracias a todos. Luego vamos a ir también al bar de al lado por si quieren venir un rato a tomar algo o a brindar. Pues podemos tomar algo que ya he reservado, entonces bienvenidos sean a brindar, y si tienen que irse, pues se tienen que ir. Ahora nos damos un achuchón y bienvenidos, estaré por aquí para seguir firmando libros y saludarlos. Muchas gracias a todos. Gracias, Berta, nuevamente. Y un aplauso para todos ustedes, que ahora el libro es vuestro.